Muy buenas tardes a todos los asistentes. De parte del equipo de Inesatec, les habla el ingeniero Bartolomé Tavera por acá. Bueno, bienvenidos a este seminario web de la tarde de hoy. A ver, saludo a algunos colegas que veo en línea y nos gustaría saber que coloquen acá en el apartado de preguntas desde dónde se encuentran conectados, ¿ok? Voy a leer acá en orden alfabético a las personas que tengo en línea. Están Aldo Cepeta, David Sánchez, Félix Saldívar, Kevin Manolo, Román Aguilar, Manuel Fernández de Aquina y Marisol Ruiz. Bueno, bienvenidos. A ver, entendemos por supuesto que la mayoría de ustedes primero son ingenieros civiles y que también están dentro de lo que sería el mundo del diseño de las estructuras metálicas. Y precisamente, digamos que el segundo paso, luego de lo que sería el análisis y diseño de la estructura metálica como tal, el siguiente paso siempre será las conexiones, para luego detallar, crear modelos 3D y, por supuesto, ojo, me refiero a detallar también, digamos que comprende lo que es la creación de un modelo tridimensional, porque de ese modelo tridimensional es donde estaríamos extrayendo o generando planos de detalles, planos de, bueno, de todo tipo, pero sobre todo los despiezas o los detalles como tal de las conexiones metálicas que tengamos en nuestro modelo previamente diseñado y por supuesto previamente modelado en 3D en un programa como Tecla Structure o Advanced Steel, entre otros que pueden existir. Voy a ver por acá un segundo el panel de preguntas y respuestas, ¿listo? Ok, no tengo ninguna pendiente. Recuerden, por favor, nos interesa saber desde dónde se encuentran conectados por lo menos. Veo que hay aquí un par de nombres de personas que están inscritas ya en la especialización, ¿no? Y antes de comenzar, ven, voy a ir aquí a lo que es formación y les extiendo la invitación para los próximos seminarios web. Ven, voy aquí a webinars, voy a hacer un segundito, un ajuste aquí en mi micrófono, que no tiene la configuración correcta. A ver, falta un solo botón aquí. Cambiar aquí de nuevo. Una vez más, ya va. Ahí, ahora sí está bien. Pues como pueden ver aquí, estamos en el día 9 de abril. Vamos a darle un paseo a lo que sería nuestra especialización de conexiones de acero, desde el cálculo manual al software avanzado, modelado, diseño y detallado. Luego tendremos acá el día 14. Conoce básicamente nuestro curso de CPK para, digamos, proyectos estructurales, del modelado hasta los nuevos planos. Conoce las ventajas de trabajar con CPCAD. Luego el 15 de abril tenemos digamos, el Open Day, una presentación también, un paseo por lo que sería el curso de Tecla Structure, modelado y detallado profesional de estructuras de acero. Conoce las ventajas de este programa de formación. Luego por aquí, el día 16, experiencias en la implementación BIM en empresas. Esto es, digamos, un tema que se nos está, digamos, presentando con bastante regularidad, frecuencia, cada día digamos que hay oficinas que están interesadas en implementar ya la forma de trabajar en BIM, esa metodología. Acá en España hay un plan nacional precisamente para todo lo que es el tema BIM, ¿no? Y básicamente comenzó esto especificado según el costo de la obra, digamos, que se va a ejecutar. Digamos que proyectos que superan los 4 millones de euros tienen que entregarse en BIM a lo que son los ayuntamientos, las presidencias de las comunidades autónomas, cualquier instituto o institución pública o ente público. Luego bajaron ese monto a 2 millones de euros. Cualquier proyecto en España que supere los 2 millones de euros, o sea, todos estamos claros que una plaza o algo así, o la remodelación de una calle sencilla, supera esa cantidad. Pues tienes que entregar el proyecto en BIM. Pronto, así está el cronograma, esa hoja de ruta, ese monto bajará a 1 millón y luego volverá a bajar a 500.000 hasta que todos los proyectos de estructuras en España se entreguen en BIM. Y hacia allá va todo el planeta. Canadá ya está así, Australia ya está así, muchos países ya están así, los nórdicos van un paso, bueno, dos, tres pasos adelante, ¿qué les puedo decir? Pero
Si alguien está pensando en este momento que no trabajará en BIM, que esto no le incumbe, bueno, es exactamente lo mismo que podría estar ocurriendo con una persona que hace mucho tiempo, hace 30, 40 años, seguía dibujando en una mesa, vio que llegó AutoCAD y dijo, no, yo sigo trabajando aquí en la mesa. No, usarás AutoCAD. Lo tendrás que usar, así como posiblemente uno cree que no se tendrá que meter en la programación, pero en algún momento tendrás que tocar Python si quieres seguir trabajando en este sector. ¿Qué ocurre? Bueno, sabemos que está la inteligencia artificial y que todo se irá facilitando y pronto, bueno, quizás no haya que programar tanto en Python, sino darle órdenes a una de estas inteligencias artificiales pagando 20 euros al mes, o sea, 20 dolaritos al mes. Y por aquí tenemos este último seminario web el día 20 de abril de Autodesk Construction Cloud. Es bastante, o sea, yo creo que de todos los que están acá, de todos estos seminarios web, yo por supuesto que los invito a todos, ¿no? Pero traten de asistir también a este porque recuerden que las licencias de la Autodesk Construction Cloud no existen, digamos, para el sector estudiantil. No hay versiones básicamente así como de prueba para que puedan practicar con esto. Y precisamente verlo funcionando en vivo es bastante interesante, súper interesante. Por eso no verán mucho contenido por ahí disponible del uso de Autodesk Construction Cloud. Si te lo muestran es porque están pagándolo, si lo están pagando es porque hay proyectos reales. Si hay proyectos reales, no te lo pueden compartir en un seminario web abierto. Por supuesto, digamos que es el escenario común. Pero sí, nosotros tenemos varios programas de formación donde requerimos usar una nube. La Autodesk Construction Cloud evidentemente se apoderará, ya es el ecosistema de Revit, Robot, cualquier herramienta Autodesk. En ese sentido, tienen la cuota de mercado más grande, pero también hay compañías como ACA Software que se encarga de esto. O sea, tiene una nube bastante potente. Les muestro un plano. Esto es casi que el destino final de parte de lo que se ve en la especialización, que entiendo que ustedes tienen la curiosidad precisamente. Están aquí porque posiblemente están viendo la posibilidad de inscribirse en un programa de formación en línea que les, digamos, oriente en la forma de diseñar conexiones metálicas. En este programa de formación diseñamos, hacemos varios ejemplos con hojas de MATCAD desde cero. Ya le vamos a dar un vistazo al campus. Luego, por supuesto, usamos las herramientas más comunes actualmente que tienen en su momento RAM Connection, tenía una grandísima cuota de mercado en América Latina, a pesar de que también tiene Eurocódigo. Y sabemos que el muchacho, el protagonista de la película, que actualmente casi roza la definición del estado del arte en el diseño de conexiones metálicas mediante computadoras, ¿no? Que es Idea Estática Connection. Nosotros en este programa de formación suministramos licencias educacionales de estática para que puedan trabajar con esto. Somos partner educativo de Bentley también. Les daremos certificados y licencias de RAM Connection desde el inicio del curso como tal. Y ya, bueno, MATCAD ya vamos a ver esto un poquito más adelante, ¿no? Pero precisamente, vean, aquí tenemos un plano, digamos un plano de una vista en planta de un entrepiso metálico, donde vemos algunos detalles creados por acá. Pueden ver aquí arriba que estoy usando Tecla Structures, ¿no? Y este es, digamos que la calidad de los planos que podrían generar luego de que finalicen con este programa de formación. Hacemos un ejercicio en tecla no tan desarrollado como este modelo de edificio que tiene varios niveles y con este, digamos, con todas estas vistas, todos estos detalles, pero sí mostramos, por supuesto, el paso a paso para generar este tipo de detalles en Tecla Structure. Con la licencia que cada quien tendrá que inscribirse en Trimble, con su Trimble Identity, instalar la versión educacional y podrá usar el programa. Vean el nivel de detalle que tienen estos edificios como tal. Por supuesto, cuando ustedes, este programa de formación calculan conexiones, deben ver obligatoriamente, ya esto no es opcional, ya esto es la realidad. Deben ver cómo modelar absolutamente todas las conexiones en un modelo tridimensional como este. Veamos cuántas conexiones tiene este modelo en particular, ¿no? Estamos aquí precisamente, digamos que este modelo, incluso en el curso de Tecla, desarrollamos este modelo en ETABS. Incluso se le hace un pushover a este edificio como tal. Ven, acá en Tecla Structure existe este botoncito que dice seleccionar componentes. Yo lo voy a tocar aquí así. Voy a seleccionar todos los componentes. Un componente, vean que tiene este símbolo de componente que es este cono verde que ustedes estarán viendo por ahí. También me gustaría saber por acá, envío saludos Manuel Fernández desde Madrid. Gracias.
Manuel. Y nos gustaría saber quiénes ya manejan Tecla Structure, por ejemplo, o Advanced Steel. Esto que ven acá, este cono representa una conexión metálica, ven aquí. Es un rigidizador de este lado y una, digamos que una shear plate, single plate ahí, sencillita, una conexión a corte que recibe una viga. ¿Qué hacemos en este momento? Pues hago un filtro de que solamente quiero seleccionar conexiones aquí así y puedo hacer una selección de esta forma. Aquí estoy seleccionando algunas, sí, ahí están las placas base. Ven que aquí abajo dice 2945 conexiones, objetos. Pues vamos a verlos a ellos nada más. Le voy a decir que solamente me muestra la selección aquí así. Y podría sacar de la lista el deck metálico. Vean, voy a hacer así. Vamos a sacar el deck aquí de la lista, la malla electrosoldada que también se viendo por acá así. Bueno, claro, lo que pasa es que ellos, voy a cambiar aquí la selección para que lo podamos ver, ¿no? Lo que pasa es que estos elementos terminan siendo un componente también, digamos como objeto, pero quiero que vean la magnitud, digamos, del problema, ¿no? Por decirlo de algún modo. Lo voy a ir ocultando aquí así y luego puedo ocultar también la malla electrosoldada. Pero a esto nos dedicamos. Esto es una constelación básicamente de conexiones metálicas que, como pueden ver, hay 2000. Digamos que, o sea, quiero hacer el filtro, vean lo que voy a hacer. Voy a hacer aquí un filtro para no ver esa malla electrosoldada rápidamente. Porque esta es la magnitud del asunto. Después que diseñaste el edificio en ETAPS, puedes haberlo diseñado de una manera súper eficiente, te pudo haber demorado un día. Luego viene el tema de las conexiones, y en el tema de las conexiones no las vas a diseñar en un día, pero ni que, bueno, ni que trabajes con Cloud, ChatGPT, Gemini y al mismo tiempo en un proyecto, no sé, con Python y todo lo que tú quieras. Es imposible diseñarlas todas en un solo día. Aquí voy a apagar estas barras de acero de refuerzo así, para que no se vean. Y nada más me queda por ocultar esto, que es este deck metálico que está aquí, que es el sofito, ¿no? Ahí lo tienen. Y puedo apagar también, vean que aquí abajo están los studs, ¿no? Ahí colocados. Este modelo creo que tiene como 3000 studs. Voy a hacer un simple filtro aquí así. ¿Ven? Voy a quitar el símbolo, porque ese símbolo también lo podemos apagar. Hago clic aquí así. Y ahí las tienen. Una constelación de conexiones metálicas. Aquí está el grueso del trabajo en el diseño de estructuras metálicas. Sabemos que en el tema del concreto armado, la esencia, el tema, el grueso del trabajo está en la colocación de las barras de acero de refuerzo. Pues en las estructuras metálicas sabemos que son las conexiones. Aquí está todo. O sea, literalmente ese edificio se diseña en un día, un par de días, pero estas conexiones requieren semanas, por lo menos una semana a la velocidad con la que estamos trabajando en este momento. Les muestro, ya para finalizar, entrar en el tema un poquito más en profundidad con lo que es la especialización. Les muestro este modelo completo, visualizándose con el renderizado por defecto que tiene Tecla Structure en este momento. Y digamos que es la ubicación en el contexto de este tipo de estructuras. Vean que aquí, bueno, se está viendo el concreto ahí. El edificio también tiene todos los aceros de refuerzo en los pedestales y, perdón, en los cabezales, en las vigas y también en los pilotes. Pero aquí está, o sea, véanlo. Esto lo hacemos a través de autoconexiones, autoconnection, perdón, en tecla Structure y este tipo de conexión, de este ensamblaje del enlace aquí, este pórtico con arrastramientos excéntricos se diseña en MATCAD y también se diseña en idea estática. Así que, precisamente estando desde acá, voy a redibujar todo esto, ¿no? Y ven que aquí arriba tengo el enlace, ya lo vamos a ver en breve, el enlace del checkbot de idea estática connection. Esto lo hacemos, lo practicamos, lo ponemos, bueno, a prueba en la especialización, en este programa de formación. Fíjense el detalle que tienen ahora. He dejado el puntero ahí intencionalmente para que vean que existe una opción. Aquí la traducción dice bulk y luego one, ¿no? Eso significa, esa importación, ese paso uno y paso dos, significa literalmente que van a ver cómo llevamos un modelo de Tecla Structure o de Revit también hacia idea estática con la opción bulk, que es masiva, donde puedes seleccionar literalmente todo el edificio y te llevas todas las conexiones de una vez hacia allá, todas las conexiones, y empiezas a diseñarlas desde ella. ¿Qué ocurre? Que digamos que ese no sería el camino convencional, ¿no? El camino convencional siempre sería que traigas, si vas a colocar esta conexión aquí, la conexión ya esté diseñada en tecla, en Static Connection, y luego la modelas aquí. No tiene mucho sentido que la modeles primero acá
para luego verificarla en idea estática. ¿Por qué? Porque en idea estática requieres muchísimo tiempo para agregar las cargas manualmente. Tienes que hacer otra interoperabilidad de ETABS o de Robot o de SAP 2000, el programa que estás utilizando para llevar eso a idea estática. Sin embargo, puedo ir con un solo nivel por aquí así. No, pero de todas maneras, vamos a ver, voy a hacer un momentico aquí esta vista, volver aquí a la vista tridimensional así, para poder pasar primero a lo que sería el tema acá de las conexiones. Y perdón, voy a colocar esto en pausa un segundo y voy a abrir otra versión de Tecla Structure con otro edificio que también, que sería un edificio industrial. Este digamos que es un edificio residencial, ¿no? Y mientras tanto también voy a entrar por acá en el campus. De nuevo, eso no lo están viendo. En un segundo que estoy entrando por aquí en lo que sería, a ver, estoy entrando de nuevo en el campus Ginesa Tech para que le den un vistazo a todo esto. Voy a hacer clic por acá. Listo, y fíjense, entrar aquí, ¿no? Listo, ahí están viendo de nuevo lo que es el campus. Voy a hacer clic por aquí para poder abrir el modelo que les quiero mostrar. Antes de avanzar, lo que estoy haciendo es que estoy abriendo tecla en otro ambiente. Cuando uno inicia tecla Structure, debes elegir el ambiente con el que quieres trabajar. El edificio que acaban de ver está en el ambiente europeo y el edificio que voy a abrir a continuación está en el ambiente de Estados Unidos, ¿no? Es otra tornillería, otros materiales, otras normas. Bueno, combinamos todo eso, por supuesto, en los cursos. Me refiero a que diseñamos edificios con Eurocódigo en algunos ejemplos en particulares y, por supuesto, con normativa americana. Voy a ir aquí. Aquí está la especialización. Esta especialización, que es la de conexiones, voy a bajar un poquito por acá. Vamos a bajar por aquí así. A ver, vamos a encontrarlo por aquí arriba. Aquí está. Diseño modelado y detallado de conexiones. Pueden ver que tiene una duración de 6 meses. Por acá está el costo. Los diplomas que otorgamos, por supuesto, el de Inesatec. Decimos que es una doble titulación porque tendrán estos certificados de la agencia de Q, la Universidad Alejandro III el Magno, perdón, Alfonso, vamos a verlo por aquí abajo, y el Círculo de Universidades CLEA, junto con el certificado de Bentley, junto con el certificado de, si en algún momento también hacemos algunos ejemplos con CIPE, ¿no? Y pues ven aquí, CIPE Connect y CIPE, bueno, CIPE 3D es unos ejemplos bastante básicos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Bueno, como usamos licencias de CIPE Connect, también tendrán la licencia de CIPE Connect, o sea, el certificado también con el logo de CIPE Ingeniero. CIPE Connect es la herramienta hecha básicamente para competir directamente con IDEA Static Connection. Verán que tiene una grandísima similitud. O sea, temas, ya lo vamos a ver corriendo. Voy a colocar aquí en un segundo, perdón, voy a abrirlo por aquí. CIPE menú, ya lo vamos a ver. Voy a correr la última versión que tenemos instalada aquí mismo para que vean que se encuentra en la opción de estructura. Vamos a esperar aquí un segundito a ver. Bueno, tengo varias. Véanlo acá. Estructuras. Tengo varias actualizaciones pendientes. No, pero aquí está. CP Connect. Así está. No lo voy a actualizar. Simplemente lo abriré. CP Connect, el tema es que, bueno, sirve, funciona perfectamente en el ecosistema de CP Ingenieros. Si vas a llevar una conexión hacia allá, bueno, lo recomendable es que la lleves desde CPK o desde CP 3D. Eso es, digamos, básicamente todo el meollo del asunto. Pueden ver que también usaremos Revit y Advanced Steel. Voy a abrir precisamente en otra pantalla Revit para que luego veamos un poquito cómo es el tema de la interoperabilidad entre estos programas. Pero regresaré aquí. Esta especialización, si vean, si vamos por acá a lo que son las rutas formativas, forma parte de una ruta formativa, específicamente esta, vean, voy aquí a análisis y diseño estructural, voy por aquí en ingeniería, en diseño estructural, perdón, y voy por aquí en edificaciones de acero, voy a conseguir aquí la ruta, hay varias, ¿no? Pero ven, si combinas la especialización que vemos hoy, que vamos a ver hoy, que denominamos acá como ECA, junto con la de diseño de estructuras de edificios en acero, ven que la flechita va de izquierda a derecha. Primero comenzaríamos con este pentágono donde dice EEA, que aquí dice especialización en proyectos estructurales de edificios en acero.
Se supone que primero diseñamos el edificio en ETABS, SAP 2000 y Robot y también en CP3G. Luego diseñamos las conexiones y por último aparece aquí este ABS. Bueno, ECA es la especialización de diseño, modelado y detallado de conexiones y luego aparece este ABS. ¿Quién es ABS? El curso de modelado y detallado de estructuras de acero utilizando Advanced Steel. El ABS también puede convertirse o ser TKS, que es la nomenclatura que usamos para el, el curso de Tecla Structure. Esto te convertiría esta ruta de primero diseñar el edificio y ir luego con lo que es la especialización acá de conexiones. Primero, te otorga el máster, haces un trabajo final de máster y terminas obteniendo el máster en diseño y construcciones de edificaciones en acero. Y si haces el curso de detallado tridimensional, terminas siendo un experto en diseño y detallado de estructuras de acero. Así como aparece aquí EA al inicio literalmente asociado a los edificios en acero, también podríamos hacer, o digamos, ir a lo que sería las estructuras industriales. Comienzas diseñando la estructura industrial, luego aprendes a diseñar las conexiones. Básicamente, vean que aquí ECA se repite, ¿no? Es esta misma especialización del día de hoy. Luego de entregar el trabajo final de máster, te convertirías o obtendrías el título de máster en diseño y construcción de estructuras industriales. Y si haces el curso detallado en Advanced Steel o en Tecla Structure, terminaré siendo un experto en diseño y detallado de estructuras industriales. Una estructura industrial que también, así como les mostré esa que tenía 2000 conexiones, bueno, vean esta estructura que tenemos aquí también. Esto desarrollado desde cero, digamos que esta es la etapa final. Ya diseñaste el edificio industrial en SAP 2000 o en Robot, este que tenemos acá. Ya diseñaste las conexiones haciendo la especialización que los trae hoy aquí. Y luego pasas a Tecla Structure o este también, este edificio también en lo que sería Advanced Steel y entregas esto. Este es el modelo de taller. Tus conexiones, ya desde el primer día en la especialización, digamos que cuando empezamos a meternos con el software, ¿no? Tienes que ir con esto en mente. El modelo de taller. Modelar absolutamente todas las conexiones. Un modelo hecho por ti, limpio de colisiones. Digamos que la persona que te contrata para ese trabajo estará feliz, estará encantadísimo con el hecho de que tú puedas entregar un modelo tridimensional con todas las conexiones. Generarías los planos desde acá. Digamos que el escenario común es que el taller construye este modelo con los planos que tú le suministras de diseño, planos de proyectos. Sin embargo, tú vas un paso adelante y tengan en cuenta que ya hay mucha gente que está ofreciendo el servicio como tal. O sea, va un paso adelante. Te dicen, yo te calculo la estructura metálica. Asumo que ya la mayoría de ustedes diseñan edificios en acero. Luego, aparte de eso, te diseñamos, por supuesto, en el proyecto tienes que calcular las conexiones como tal. Sin embargo, asumo también que ustedes están en este segundo paso, donde quieren, quizás ya dominan algo del diseño de conexiones, pero quieren perfeccionar, ahondar todo lo que son sus destrezas y también, ojo, a nosotros, digamos que tenemos estudiantes que quieren practicar con las licencias. El tema de las licencias a veces es determinante. Bueno, aquí conocerás RAM Connection. Les muestro la licencia de RAM que estaremos compartiendo con todos ustedes. Voy por aquí a escribir aquí RAM Connection 2025. Incluso, a ver, vamos a ver aquí, se me abrió otra ventana, pero ya lo voy a traer para acá para que lo puedan visualizar bien. Súper, bueno, utilizado desde hace décadas. Vean la licencia aquí de RAM, a traer esto para acá. Con esto practicamos desde cero, desde la instalación, desde la descarga en el campus de Bentley, en la página de Bentley. Y aquí, bueno, pueden ver acá algunas conexiones que teníamos en proyectos como estos, ¿no? Totalmente en español, conexiones que están calculadas, perfectamente diseñadas. Aquí se me abrió por fin, se me abrió CP Connect, luego por aquí atrás, ¿no? Pero voy a entrar nada más aquí, por ejemplo, en la edición de esta cartela como tal, ¿no? Aquí practicamos trayendo los esfuerzos de un programa como Robot o también desde SAP 2000, ¿no? Algo totalmente manual. Lo hacemos obviamente copiando y pegando desde Excel, ¿no? Pero bueno, es un super programa que sigue siendo vigente, sigue siendo una poderosa herramienta. Se conecta con herramientas de Bentley, con StatPro, con RAM Structural. O sea, RAM Connection tiene vigencia y tendrá y seguirá teniendo mucha vigencia. Y como pueden ver,
perfectamente detallado cada punto de la norma que chequea. En eso se parece un poco a Robot. Y repito, todo esto lo estaremos usando desde cero. Y luego por aquí voy a entrar a el modelo. Este modelo que está acá de CPConnect que se movió de acá, ¿no? Esto es un modelo que viene desde CPCAT, es un modelo que está en la nube, en el Beam Server Center de CIP Ingenieros. Mostramos cómo es esa interoperabilidad. Fíjense que este era un modelo de edificio donde hay un núcleo de muros por acá y aquí estamos calculando esas placas anclajes que se anclaron, bueno, valga la redundancia, ese muro, ese núcleo de muros de sensor. Y por aquí, esto no vemos ninguna conexión aquí porque todas estas conexiones fueron calculadas con CP3D. Si entro, por ejemplo, a editar una de estas conexiones, voy a tocar esta de aquí así y voy a abrir IDEA Statica Connection también. Vean, voy aquí a IDEA Statica versión 25.1. Aquí tengo la conexión de la placa base que se me abrió. Pero fíjense, ya vamos a ver un poco la similitud entre las herramientas. Por acá tengo el modelo, cálculo y láminas. Pero aquí tengo lo que son la creación de barras como tal, de placas y el concepto de operaciones. Las mismas operaciones casi que las que podríamos encontrar precisamente aquí, en IDEA Connection. Ven que aquí estoy corriendo la última versión. Tengan en cuenta que van a estar trabajando con las últimas versiones de todos estos programas. O sea, me imagino, posiblemente ya le han dedicado algún tiempito a hacer esa investigación, así sea con Gemini o con ChatGPT. Busquen programas de formación que tengan esta cantidad de acceso a licencias originales, full, sin ningún tipo de restricciones. Y yo creo que le dirá que Inesatec en España. O sea, no creo que haya otra compañía, porque bueno, también es nuestra tarea a veces, digamos que ver qué ofrece la competencia. Es lo sano, es lo natural, es lo que ocurre, es la competición, es el Madrid y el Barcelona, es Yankees y Boston, o sea, es así. Nosotros no, digamos que bueno, nos apasiona esto desde hace muchísimo tiempo, lo que es la docencia, digámoslo así. Destacamos que todas estas herramientas son bastante intuitivas. Te acompañamos desde el inicio, desde la instalación hasta que podamos extraer resultados desde acá. Y fíjate, por aquí, a lo que me refería, operación. Ven que hay un botón aquí, se llama operación. Incluso algunos de estos nombres que están viendo acá en idea estática se repiten en CP Connect. Y eso es lo que queremos, que ustedes, cada uno de ustedes forme su propio criterio. Cuando se enfrenten contra un proyecto de estructuras metálicas, sabrán qué tipo de conexiones van a diseñar y dirán, esta la puedo hacer manual, el programa necesita que, bueno, voy a verificar esto con MATCAD, esto lo puedo hacer con idea estática, no necesito ir a idea estática, con CP3D puedo hacerlo todo. También tengo RAM Connection, puedo, bueno, depende de la licencia, ahora hay suscripciones mensuales, suscripciones anuales, ¿no? Y bueno, cada quien, repito, conocerá el alcance. Nos interesa que ustedes conozcan el alcance de cada herramienta y al final todo lo hacemos con herramientas, o sea, desde hace, bueno, milenios, básicamente. Entonces, conociendo las herramientas, ya luego ustedes al finalizar la especialización decidirán cuál, por ejemplo, adquirir, dónde invertir. Acá estamos viendo en pantalla el director de Inesatec, el ingeniero Luis Hernández. Bienvenido, Eliud. Hola Estabas Bartolomé, acá. hola a todos. Estoy aquí justo, bueno, estaba escuchándote, un poco viendo también los modelos, que son sumamente interesantes. Y bueno, una vez que está, pues, quisiera, si, una vez que termines allí, me gustaría presentar alguna cosita antes de que también entre el ingeniero Luis, quien está al frente de esta especialización para agregar algunas cosas que pueden ser relevantes. Bien, que creo que puede ser interesante. Así que no sé si te faltaba mostrar algo más. Sí, sí, por supuesto, Luis. Si quieres, toma el control. Dejo de compartir aquí. Avísame cuando Sí, estés dale, compartiendo. perfecto. Sí, que esta vez lo estamos haciendo un poquito distinto. Creo que todavía estamos viendo tu pantalla. Ok. Voy a mostrar algo aquí que es interesante. Fíjense, ahí me confirma si ves todo, Bartolomé. Sí, estamos en el campo. Sí, es interesante y voy a empezar. Esta semana la hemos dedicado a la presentación de la especialización de edificios en acero, a la especialización de estructuras industriales, y destacar, por supuesto, quienes quieran ver quizás parte de ese proceso, que sepan
que todo eso lo tenemos por allí publicado. Voy a mostrar acá un momento algo rápido también. Sí, por ejemplo, fíjense, nosotros dimos ya el ocho de abril, o sea, bueno, se subió el 8 de abril, pero realmente fue el 7. Conoce la especialización de edificios en acero. Ayer hablamos de la especialización de estructuras industriales y hoy nos toca hablar precisamente de esta especialización de conexiones, ¿no? Yo creo que algo muy importante, estoy tomando la edición anterior, la que está culminando en este momento. Vamos a ver cómo realmente se genera este curso, ¿no? En primer lugar, hay una planificación. Obviamente vamos a ver la que tenía la edición anterior, pero que es bastante similar a la que ustedes desarrollarían. Fíjense, todo está muy bien concatenado respecto a los módulos. Hablo de los temas, hablo de las tareas que se van a desarrollar, o sea, el alumno tiene eh, un cronograma de actividades y tiene muy claro lo que debe cumplir en ese cronograma. Ahí hablamos de Tecla, de Advanced Steel, de Revit, de Run Connection, de todos estos programas, estos software que viene mencionando el ingeniero Bartolomé. Pero sobre todo el primer módulo, por ejemplo, tiene un enfoque importantísimo en entender el comportamiento y diseño general de conexiones. Y por eso quería irme allí. El alumno va a encontrarse un módulo uno, tema uno, con una cantidad increíble de información que apunta a que se domine el concepto, el criterio. No podemos ir a RAM Connection, ni idea estática, ni CPConnect, ni ningún software de esto, sin que yo sepa realmente cómo se diseña una conexión. Las diferencias entre las conexiones hipernadas y soldadas, los estados límite, los problemas que puedan haber en conexiones con perfiles tubulares, distancias al borde, digamos, consideraciones constructivas, etcétera. De hecho, hay una parte muy interesante a test y simulaciones por elementos finitos para entender ese efecto de apalancamiento, fractura, bloque cortante, aplastamiento, etcétera. Entonces, pero luego que ya nos metemos de lleno en, por ejemplo, las conexiones simples, ustedes verán aquí casos muy interesantes como unos desarrollos de hojas de cálculo en MATCAD, y MATCAD lo elegimos por la manera explícita que tiene de presentar todo el chequeo, donde lo primero que la persona ve es cuáles son los estados límites asociados a esta conexión. Esta conexión la podemos hacer en RAM, la podemos hacer en IDEA, por supuesto, podemos modelarla en elementos finitos, pero sabemos cuáles son sus estados límites, los identificamos, sabemos hacerlo a mano. Entonces la persona haría este chequeo de forma manual, que luego podrá cotejar, relacionar con los software de cálculo de conexiones. Pero ahí tendría la información para poder interpretar esos resultados. Entonces, esta metodología, además explicada, por supuesto, porque yo tomé una, pero que al final hay unos videos explicativos de cada cosa. Bueno, hay un montón de ejemplos. Queremos saber cómo es esta conexión, atracción simple, etcétera, porque me puede servir para entender esos estados límites. Pues los voy a tener y voy a saber cómo diseñar esta conexión. Y así hay una N cantidad de conexiones donde vamos generando estados límite. De tanto hacer conexiones y de ir viendo el problema, llega un momento que yo fijo ese conocimiento respecto ya domino cuando hay que plantear una falla por corte del perno, cuando hay que plantear una falla por deslizamiento crítico, por aplastamiento, por cedencia, por bloque cortante, por ruptura, por área neta, por todo. Si yo llego a dominar los estados límites fundamentales en las conexiones e identificarlos en la conexión, ya yo sé diseñar conexiones, porque te invento cualquier conexión, ejemplo, como vendría aquí y alguien dice, bueno, hay que ponerle una tarea a estos alumnos, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Resulta que la tarea es
Vamos a diseñar una conexión al momento, pero el alumno tiene que plantear esos estados límites. Por supuesto, hay unas explicaciones asociadas a cómo enfrentarse a esta tarea, ¿no? Pero lo importante aquí es la siguiente, es decir, bueno, usted tiene este problema, presente los estados límites, presente el diseño paso a paso de la conexión. ¿Eh? Justifique todo el proceso de diseño. Ya luego nos encargaremos de mostrar cómo eso responde en un software como idea estática y para estudiar la sensibilidad de las variables, si aumento el espesor, si lo pongo más, los pongo menos, pongo más perno, etcétera. Si cambio parte de la geometría o de los materiales. Pero el proceso hay que hacerlo. Entonces, este proceso es el único que garantiza que la persona aprenda. Es un proceso teórico, práctico, como lo hay en estructuras industriales, como lo hay en edificios de acero, como lo hay en el resto. Pero aquí, sobre todo aquí, hay un proceso muy importante de sentarse a generar ítem por ítem esto que venimos hablando de esos chequeos de conexiones. Que queremos tener alguna referencia de alguna de esas conexiones a momento. Bueno, tomamos cualquiera, ¿no? Simplemente cualquiera. Aquí habría un ejemplo parecido o en la misma línea donde hay que volver a identificar los estados límites y volver a plantear todo el chequeo paso a paso. Esta es la esencia del curso, que la puede confirmar Luis. Es entender los conceptos, fijar unos criterios, plasmar todo eso en unos procesos de diseño que, que por repetición se van fijando y luego todo aquello que yo no entienda, preguntar, investigar, tengo información en el campus, tengo las normas, o sea, tengo que ir estudiando en paralelo. Hay muchos conceptos de resistencia a materiales asociados. O sea, al final, cuando ya domino eso, soy capaz de usar una herramienta como CPConnect, como idea estática, como el propio Rank Connection, con criterio. Y poder extrapolar esta información de una cantidad de casos, entre comillas, tipificados, a problemas de conexiones singulares, porque ya tengo el conocimiento. Si yo te invento una conexión, si yo a Luis le invento una conexión ahorita, Luis rápidamente diría, mira, aquí hay un problema de soldadura excéntrica, aquí hay un problema de conexión o de área neta, de bloque cortante, de ruptura, aquí hay aplastamiento, aquí, etcétera. Porque domina los estados límites. Entonces, uno lo que hace es plasmar unas metodologías de procesos de diseño basado en esos estados límites. ¿Qué nos los da? La norma, obviamente, nos da lineamiento. Hay una serie de guías de diseño que también nos orientan, como en el caso de las placas bases, etcétera. Y además, las conexiones no son un ente aislado, forman parte de un sistema. Por eso cuando hablamos de conexiones, por ejemplo, precalificadas a momento, tenemos que hablar de sus antecedentes, tenemos que hablar de los sistemas a momento. Cómo se diseña un sistema de pórtico a momento que involucra la conexión, porque no es un ente aislado. Igual que la placa base se diseña en función al nivel de diseño, valga la redundancia, del elemento de columna. ¿Pertenece a un sistema arrastrado? ¿Pertenece a un sistema a momento? ¿A qué pertenece? De ahí derivan las solicitaciones. Entonces, eso es lo que le da un punto interesante y que uno lo vería, y lo pasó muy rápido, plasmado precisamente en un catálogo como este, que ya habiendo visto la información que mostró Bartolomé, viendo un poco lo que yo vengo mostrando, pues aquí de alguna manera se va haciendo un resumen general de lo que es Inesatec y de lo que es la formación de Inesatec y mucho más allá o mucho más específico de lo asociado a esta especialización. Está clarísimo que es súper importante para una persona que diseña estructuras metálicas saber diseñar las conexiones. Eso creo que todo el mundo lo entendería, ¿no?
un diseño de estructura metálica sin las conexiones es un diseño incompleto. Primero porque la conexión ya incide en el comportamiento y rigidez de esa estructura. Por lo tanto, yo no puedo aislarme de ese proceso de diseño, ¿no? Es súper importante que realmente lo tenga claro, ¿no? Que tengamos una metodología de trabajo, profesores debidamente capacitados, con experiencia, es lo que le da, por supuesto, profundidad a esto, porque no se habla solo desde el conocimiento per se, se habla también desde la experiencia de aplicar el diseño de las conexiones. ¿No? Mira, este proyecto, esto se debe hacer así, no se debe hacer así. Eso que no está en un libro, que no está en una norma, que es transferir esa experiencia de diseño, que conviene y que no conviene en ciertos casos, ¿no? Plasmado en una metodología de videos, como ya lo han visto, de documentos que también han visto, de una serie de sesiones en vivo cada semana, de foros, de tener esa cercanía con los alumnos para que cualquier duda, por simple que a veces parezca, puede ser importante aclarar. Porque no hay duda más o menos importante. Todas las dudas son importantes. Pero por supuesto hay unas más trascendentales que quizás ameritan hacer un alto y es una explicación un poco más profunda. Y sobre todo tienen que ver con aquellas del conocimiento de la resistencia de los materiales, de aspectos fundamentales que una persona debió haber aprendido en su etapa, digámoslo así, de estudio universitario. Entonces, que sepan que habrá sesiones cada semana, típicamente los jueves a las 7 de la tarde, hora de Barcelona. Esto para Latinoamérica estará alrededor del mediodía, 1 de la tarde aproximadamente. Esas sesiones cada jueves se van sumando y la persona puede entrar a ver esas sesiones, junto, por supuesto, con el resto de información que ya yo he venido un poquito mostrando, ¿no? Y bueno, aquí estaba el resumen de los software. Ya saben que el centro es MatCat, pero utilizamos una serie de programas para poder, bueno, ejemplificar ciertas cosas en modelos de elementos finitos o programas como Run Connection también, que no plantean análisis por elementos finitos, pero plantean procesos de diseño paso a paso, y que, bueno, nos sirven para validar hasta qué punto esos programas pueden ser utilizables o no. Las normativas, está claro, la normativa americana, las guías de diseño, el FEMA 350, pero sobre todo lo que aquí se enseña va más allá de la normativa. Creo que si una persona entiende qué es el estado de excedencia, qué es el estado de ruptura, cuando va a otra norma, lo que tiene que saber es cómo esa norma plantea esos coeficientes. Pero el problema sigue existiendo. O sea, el problema... Aló, aló. Hola Luis, te estoy viendo en Ok, pantalla. ¿Cómo están? No sé, creo que... pensé que era un problema de internet mío, No, así que, el YouTube creo que un problemita y ya se conecta de nuevo. Vamos a darle por aquí ok, unos segunditos. Bueno, de igual todos puedes modos. tomar el control, Luis, y Sí, mientras tanto nos va diciendo algo acá. perfecto, ahí deben estar viendo mi pantalla. Sí, ahí lo estamos viendo. Sí, debe haber tenido algún inconveniente, probablemente con la máquina, ¿no? Es muy probable. Pero bueno, siguiendo la misma línea de lo que el ingeniero Eliud ha venido comentando, es importante centrarnos en este instante en este concepto, lo que para nosotros representa la filosofía de enseñanza que está fundamentada en nuestra experiencia docente, evidentemente, de muchos años. Y en esa condición, y ahí se Sí, vuelve a conectar el perdón ingeniero que Eliud. tuve Sí, ¿Me escuchas ahí, Luis? perfectamente. Perfecto, sí, retomo el hilo que disculpen que tuve aquí, entiendo, una baja del internet, pero bueno, estaba justo en esta parte, gracias por la ayuda un momento, Luis, solo para terminar la idea de lo que estaba mostrando, no sé si lo puedo compartir para terminar, yo sé Sí, que estás mostrando algo excelente. allí y lo muestro yo. Sí, era para terminar por lo menos la idea esencial. Sí, estábamos justo aquí. Decía, retomo un poquito el tema de las certificaciones, que lo más importante, por supuesto, es el diploma que nosotros entregamos. Decía, destacaba que no es un diploma que la persona obtiene porque sí. De hecho,
tiene que aprobar este, este diploma con una calificación superior a 7 puntos y unas tareas que son verdaderamente exigentes. Y bueno, podemos decir hoy en día con mucho orgullo que Inesatec a lo largo de los años se ha ido posicionando en el mercado y el mercado laboral de alguna manera reconoce a las personas que tienen este tipo de diplomas, ¿no? Como una persona que está preparada para enfrentarse a estos problemas. A esto le sumamos el diploma universitario de CUCLEA de Universidad Alfonso III, que viene a engrosar, viene a sumar parte de esa certificación internacional, que también hubo que trabajarla, hubo que calificar, así que también es un punto importante. Y los diplomas, en este caso como el de Bentley, en el caso de Rand Connection, que avala el número de horas implementado en el uso de esa herramienta. Bien. Entonces, esto es otro punto y simplemente ya en la parte final, que ya esto lo destacará mucho el ingeniero Luis, la descripción de cada uno de los módulos, un módulo uno de comportamiento y diseño general de conexiones, un módulo 2 de diseño de conexiones precalificadas a momento, un módulo 3 conexiones de pórticos arrastrados, 4 diseño de conexiones de placa base, sistemas compuestos y mixtos, y finalmente un módulo 5 de modelado 3D y detalles constructivos. Y paso muy rápido imágenes y descripción simple de cada uno de estos módulos. La idea es pasearse desde lo más sencillo a lo más complejo, desde las conexiones simples a las conexiones a momento, placas bases, empalme, conexiones sismo resistentes, por supuesto, el uso de las herramientas. Siempre verán en los módulos que terminamos con el RAN Connection, con el idea estática, con el uso de otro software. O sea, es una constante, ¿no? Entonces siempre vamos a ir viendo todos estos temas de menos a más, a través de una serie de presentaciones técnicas, hojas de cálculo paso a paso y por supuesto los modelos asociados a las verificaciones, como por ejemplo es el caso de la idea estática, ¿no? Es una constante en todos los módulos hasta llegar a un módulo número 5 donde pasamos de ese cálculo y más bien nos enfrentamos a cómo se modela en 3D y cómo se plantean estos detalles constructivos ya en un software, por ejemplo, como Revit, como el mismo Tecla también, que es importante, Advanced Steel. Y aquí, bueno, que son poquitos, realmente pusimos una lista de puntos relevantes que aprende el alumno. Que, bueno, ahí los puntos hablan por sí solos: clasificación de conexiones, identificar estados límites, diseño de conexiones simples a corte, diseño de conexiones a momento, perfiles tubulares, analizar los modos de falla, evidentemente el tema de cargas concentradas, placas base, conexiones de arrastramiento que son bastante complicadas con el famoso criterio del 2T, la interoperabilidad BIM, el uso del IDEA estático, el RAN Connection como programas a la vanguardia del diseño de las conexiones, es lo que vería el alumno a lo largo de estos 6 meses. Así que con esto yo culmino, Luis, te doy paso para que tú puedas, por supuesto, dar tus palabras y profundizar, obviamente, en el uso de o aplicación de cada uno de estos temas y módulos. Excelente. Bueno, siguiendo un poco en esa misma línea y reforzando un poco lo que el ingeniero Eliuda ha comentado, eh, creo que es importante recalcar este tema de la filosofía de enseñanza de Inesatec, que, como venía diciendo, viene de nuestra experiencia docente y de alguna manera basado en esa experiencia y lo que ya de tantos años, un poco de hacer las cosas y de la cantidad de ediciones que este tipo de especializaciones ya tiene en su haber, eh, el feedback con los exalumnos y todo lo que uno puede recopilar para mejorar cada vez más la información y los procedimientos, los ejemplos, depurar cualesquiera errores de forma y fondo que puedan encontrarse en las hojas de cálculo. Este tipo de cosas eh, pasa evidentemente por un proceso que
desde la concepción de la enseñanza, para nosotros es fundamental transferirlo a ustedes. Fíjense, esta especialización en todos sus módulos va a ir desde la concepción y geometrización, pasando por el estado de solicitación y los requerimientos normativos y, y demandas adicionales que aparecen dependiendo de la responsabilidad de la conexión en el sistema, llevándolo entonces a la utilización de las herramientas, el cálculo manual, hacer un análisis comparativo, cuáles son las limitaciones, qué sucede cuando en mi hoja de cálculo que no toma el estado de deformación en consideración, está aplicando un procedimiento que cuando vemos un estado de modelo, como por ejemplo elementos finitos, vemos una cantidad de tensiones que podrían llamarnos un poco a la idea de que el cálculo manual tiene algunas debilidades, pero en resumidas cuentas, si la geometrización y la concepción es correcta, los modelos y los cálculos van a ser muy consistentes porque tiene unas proporciones de dimensiones, espesores, tamaños de soldadura, diámetros de pernos, que son perfectamente lógicas para el buen comportamiento y funcionamiento de dicha conexión. Por otra parte, para poder hacer un planteamiento de modelación, tenemos que entender el flujo de tensiones, que es lo que da fundamento a la verificación manual. Sin olvidar entonces que todo esto tiene que conducir a una ingeniería de detalle representativa que nos conduzca a que el sistema constructivo sea viable. Así que vamos a ir para nosotros desde Inesatec. Esto es lo que para nosotros representa el diseño. Va desde la concepción hasta la construcción. El diseño no es agarrar un modelo estructural y meterle unas cargas y que todo dé dentro de lo que yo esperaba, hacer un informe y listo. Eso no es un diseño estructural. Un diseño estructural tiene que tener una concepción bien sostenida y fundamentada en, digamos, los conocimientos fundamentales de la ingeniería y que se han visto en el desarrollo a lo largo del tiempo, pero tiene que tener una ingeniería de detalle, que es la presentación de nuestro trabajo, son los planos de detalles de conexiones, los planos de plantas y elevaciones de estructura, los planos de cimentaciones. Esa es nuestra carta de presentación. Y a medida de que nosotros podamos manejar todo este ciclo con una concepción de diseño, habremos logrado una evolución profesional significativa que hoy en día, lamentablemente, el abuso del uso del software está llevando a situaciones que, aunque entra información y sale información, no quiere decir que lo que entra como información sea lo adecuado, lo correcto. Y si algo tiene deficiencias en la concepción, en el comportamiento también lo va a tener por el hecho de que use el software más sofisticado del planeta, si lo que hice conceptualmente está mal planteado, aunque tenga validez analítica de la idealización del modelo que estoy haciendo, el desempeño estructural no va a ser el adecuado. Y esto es algo que para nosotros es fundamental y lo hemos plasmado tal y como el ingeniero Eliud comentaba en una parte asociada al campus, con videos explicativos, documentos fundamentales, documentos normativos, documentos de investigación, videos explicativos de ejercicios paso a paso, debidamente documentado en, por supuesto, documentos PDF, que la idea de esta documentación que está en el campus es que ustedes puedan replicarla. Esa es la primera fase del aprendizaje. Primero es el estudio y comprensión del material, pero después replicar el material les va a permitir a ustedes comprender el paso a paso y darse cuenta en algunos puntos que no tienen comprensión de dónde sale una expresión o por qué se tomó en consideración. Y eso obliga a que entonces se desprendan las consultas en el chat que está en el campus. Y ahí tendremos discusiones bien importantes respecto a muchos conceptos, a por qué aparece algo, por qué no se considera algo
en un procedimiento porque se incorpora algo que no está dentro del ámbito normativo, pero que representa lo que dice el manual de construcción o el manual de diseño sísmico o una tesis de grado. O sea, ahí tenemos el chance de poder profundizar en la comprensión del material. Solo con ver videos no es suficiente. Tienen que replicar el material, tienen que enfrentarse al desarrollo del material, aunque estén guiados de alguna manera por algo que ya preexiste, pero el ustedes hacerlo y hacer el planteamiento ustedes directamente los confronta en el estudio y la comprensión de la información a lo que se está planteando. Y eso les va a dar a ustedes sensibilidad de lo que está ocurriendo. Después tendremos, como dijo el ingeniero Liud, unas sesiones técnicas semanales que buscan dos cosas. Buscan participación por parte de ustedes y buscan, evidentemente, dar algunos comentarios o aspectos adicionales complementarios del tema que estemos tratando. Esto es importante. Esas sesiones podremos interactuar, podremos hablar de los temas. Rara vez se habla de temas extemporáneos que no estén asociados a la sesión porque tenemos un tiempo limitado de sesión de hora y media, hora y 45 minutos, pero en lo que podemos abordar muchas cosas y aclarar muchas de las cosas que a lo mejor quedan un poco en el aire en la compresión con el material autoexplicativo que está en el campus, que si bien es una propuesta de enseñanza online, tiene esta interacción en vivo que nos da un poco la sensación de que estamos en un salón de clases, como en nuestras universidades, que yo creo que todos en general extrañamos, pero por razones de hoy en día, de la velocidad operativa que nosotros tenemos y de movilización en nuestro desarrollo profesional, a veces se hace muy complicado poder ir a un curso, después regresar a la oficina. O sea, uno tiene que planificarse muy bien para poder tener acceso a todo este tipo de situaciones. Y fíjense que todo esto entonces, concatenado, junto con la repetición por parte del alumno de las hojas de cálculo de los modelos presentados en unidad estática y RAM, les va a permitir a ustedes comprender el flujo de tensiones, el procedimiento, el planteamiento, dónde están las fuentes que alimentan ese procedimiento y evidentemente esto tiene que tener otro nivel, un nivel donde necesitamos evaluación, porque tal y como lo comentó el ingeniero Liud, tenemos una serie de asociaciones estratégicas con certificación universitaria que requiere de que haya una evaluación. La solo asistencia al curso no da acceso a la certificación. La certificación requiere inclusive en una base de calificación de 10 puntos que al menos ustedes obtengan 7 puntos. De no ser así, lo que tienen es simplemente una asistencia, pero no tienen una certificación. Y realmente las personas que van hacia la línea de la certificación logran aprender y evolucionar. El que va simplemente buscando información y no le interesa la certificación, bueno, probablemente ya tenga información en la mano y probablemente lo que le interese sea accesar a cierta información adicional que es complementaria a lo que ya él maneja. Y eso es perfectamente válido. Solo de que nosotros tratamos de motivarlos a ustedes para que hagan las asignaciones. Porque cada asignación en cada módulo no solo evalúa, sino que los confronta a ustedes con un ejemplo análogo a lo que hemos visto, pero no es el mismo ejemplo, no es una copia, copiar y pegar, sino tienen que aplicar criterios, buscar otras cosas, entender las particularidades de ese ejercicio y poderlas implementar siguiendo una línea de presentación de estados límites que evidentemente tiene que tener un perfecto orden en función de lo que veremos y conoceremos como el flujo de las tensiones hacia los elementos de conexión. Es importante destacar aquí que en lo que hablamos de conexiones, hablamos de elementos de conexión y en la estructura global hablamos de miembros, miembros de columna, de vigas, de correas, pero en las conexiones hablamos de elementos de conexión, un perno, una soldadura, una placa, un perfil L y los miembros a los cuales esa conexión vincula o conecta. Entonces, estas asignaciones tienen
ese objetivo. Ya usted ha tratado de replicar, ha hecho todo, pero se enfrenta a un reto que en la mayoría de los casos es bastante exigente. Inclusive tan exigente o más como algunos ejercicios complejos del campus. Por ello, evidentemente, ahí él es todo lo que sería los lineamientos que se dan en cada ejercicio, el chat va a ser fundamental. Y finalmente, evidentemente, todo esto tiene que llevarnos de la mano a la práctica constructiva, porque mis conexiones tienen que reflejar que son viables, que no hay interferencias, que no hay choques, que puedo colocar herramientas para aprete de perno, que puedo accesar con el electrodo para la soldadura, que la geometría desde el punto de vista volumétrico dé la sensación de una conexión robusta que denote la experiencia del profesional, porque cuando yo veo una conexión en un plano de acero, ya yo sé si el profesional tiene experiencia o no en el diseño de conexiones, simplemente por lo que me está presentando. Y los talleres también lo saben. Los talleres inmediatamente se dan cuenta de que ser profesional, bueno, puede ser que sepa diseñar una viga y una columna, pero conexiones probablemente tiene grandes debilidades. Entonces, una de las cosas que desde el punto de vista de la enseñanza nosotros insistimos, que el hecho de que usted diseñe acero requiere del conocimiento del diseño de conexiones y pensar que usted va a utilizar los software eficientemente, sin conocimientos de geometrización, de proporcionalidad, de criterios de detallado que exigen las normas para las diferentes conexiones dentro de los sistemas de resistencia y fuera de los sistemas de resistencia, es algo que un software no les va a resolver. Necesitan de ese conocimiento para ustedes entonces utilizar la herramienta conscientemente. Si no, les puedo garantizar que lo que ustedes entreguen como conexiones seguramente está alejado de las exigencias normativas y de un comportamiento eficiente, tanto en resistencia como en rigidez, porque la rigidez también se ve comprometida, además de los problemas de estabilidad y de pandeo que pueden ocurrir en los elementos de conexión por desconocimiento de estos principios del flujo de tensiones. Entonces, esto es lo que está fundamentado todas las especializaciones, talleres, cursos de INESA en esta filosofía de diseño, de aprendizaje, perdón, que nos lleva evidentemente a comprender el diseño desde su concepción hasta su construcción. Visto esto, vamos a ir entonces a los módulos. En este primer módulo, en general, vamos a destacar todos los principios de las conexiones simples, de las conexiones a momento y hablar de los principios de los elementos de conexión, dónde aplican los tipos de conexiones que están en edificaciones, cómo se abordan, qué características tienen, cuáles variaciones se pueden aplicar, la diferenciación, evidentemente, de todos los mecanismos de falla dúctil o frágil que se pueden presentar con ejemplos de laboratorio, el ámbito normativo, la evolución que viene suscitándose desde las especificaciones 2005, porque vale destacar que a finales del siglo pasado hubo un cambio filosófico del diseño de conexiones desde el punto de vista sismo-resistente, que produjo las especificaciones ANSI SC 360, 341 y 358, pero de que debe hacerse lectura correcta con el manual de construcción, el manual de diseño sísmico y las guías de diseño. Podremos hablar de qué sucede en naves industriales, cuáles son esas conexiones típicas, qué pasa en el mundo de los edificios, el tema de los diafragmas, los sistemas en cada una de las direcciones de resistencia a viento y a sismo, diferentes modelos que nos llevarán a la perfecta comprensión de que el enfoque es integrado. No puedo ver al sistema sin su conexión, ¿verdad? Al sistema global de vigas, columnas, de estructuración sin su conexión, ni puedo ver a la conexión sin su sistema al cual él pertenece. Y ahí nos pasearemos por toda una cantidad de tipos de conexión que van desde el empotramiento de una escalera hasta conexiones de sistemas de correa
todo perfectamente validado a nivel de procedimiento manual, con diferentes estados límites que empiezan a denotar cómo interactuar con el capítulo J de las especificaciones 360 en una primera aproximación. Porque no es solo el capítulo J. Ese capítulo J de las especificaciones 360 de la ANSI ISC 360 está interconectado con todos los capítulos. De hecho, el capítulo J tiene que leer al capítulo A y B de forma obligatoria, pero después el resto de los capítulos asociados. Porque aquí hay prescripciones importantes que afectan ciertas consideraciones de solicitación, de materiales y de requisitos del planteamiento de las conexiones, que uno de los cambios importantes que ocurrió en el enfoque normativo desde el 2016 a la fecha, antes del 2016, o sea, todos los países que tengan a su referente normas del ANSI ICC del 2010, hay mucha repetición de articulado, hay inclusive choque de algunos artículos por temas de eh, redacción, de copiar y repetir la información de un artículo en otra parte de sección de la norma. Y eso fue eliminado. Una de las cosas que tiene la norma del 2016 y la actual, 2022, es pensar en el hecho de que si yo necesito algo que está en el capítulo B, simplemente lo refiero, pero no lo repito dentro de este capítulo J, sino que mando a la persona al capítulo B para que comprenda lo que dice. Y si lo voy a repetir de otra información, de otro documento, como puede ser el de soldaduras, el AWS, o el Bolt Council para pernos de alta resistencia, o el ACI 318 en su capítulo 17 para temas de anclaje, o cualquier otra referencia, o la referencia de roscas en ASME, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, no va a haber choque donde yo dije algo aquí que cuando cambió la norma ASME choca con lo que dice esta norma, sino que lo refiero a lo que la norma diga. Y agrego aquí algunos aspectos extraídos de otras normas, pero que de alguna manera en este capítulo no van a chocar porque son aspectos generales aplicables. Entonces es muy importante ver que el ámbito normativo actual te presenta todo de una manera bien hilada, sin redundancia de información, sino la información específica bien con concordancia, utilizando un término bíblico, ¿no? A otras referencias a las cuales ese texto o ese artículo está atado, incluyendo el comentario del documento. Así que, tal y como plantea la enseñanza dentro del ISC, que ustedes pueden ir al canal de YouTube del ISC de Educación Continua, ustedes verán que en sus ejemplos siempre se ataca un estado límite o algo que está involucrado en un sentido bastante sencillo para aprender a interpretar lo que está sucediendo en cada uno de estos ejercicios, tanto en conexiones soldadas como en permadas. El tema de la flexibilidad de la conexión a momento, todo esto no está claro en las especificaciones 360, pero en el manual de construcción sí lo está. Por todo esto nos estaremos paseando por el manual de construcción y estaremos presentando diferentes ejercicios debidamente modelados posteriormente en idea estática, como para que ustedes vean la total correspondencia con el cálculo manual y el cálculo planteado a través de un diagrama del cuerpo libre, donde todos los miembros o los elementos que conforman esa conexión son indeformables, que es la única variable de esa ecuación que no ha sido incorporada. El resto del diagrama de tensión y flujo se ha aplicado desde la resistencia de materiales para poder comprender por qué una fuerza se va por la placa que está en el ala o por qué se va por el alma o por qué se distribuye en función de las proporciones de área de ala y de alma, en algún caso, como pasa con la carga axial. Todos esos principios que vienen de la resistencia de materiales, evidentemente están aplicados a un diagrama del cuerpo libre donde la variable de formación no es considerada. Y es una de las pequeñas diferencias importantes que encontramos con modelos de elementos finitos donde entonces el estado de formación sí me va a cambiar el estado de solicitación que puede estar presente. Y sobre todo cuando esa conexión está mal concebida.
Cuando está mal concebida los procedimientos del cálculo manual, que parten de unas ciertas premisas de relaciones de ancho, espesor, de dimensiones, de proporciones, evidentemente el que desconoce esto encuentra un resultado totalmente adverso a lo que ha planteado en una hoja de cálculo. Por eso comprender esa proporción que debe haber en los elementos de conexión es algo que estudiaremos a lo largo de toda la especialización, dando los tips que diferentes organismos en el ámbito principalmente norteamericano y europeo nos dan para tomar en cuenta a la hora de hacer planteamientos de geometría y de ingeniería de detalle previa para poder abordar el tema de las conexiones. Así que esto es un primer módulo fundamental. Después entraremos al RAM, evidentemente, con diferentes ejemplos de los mismos que están en el campus y otros adicionales, y idea estática, que evidentemente el RAM es muy parecido a, a una rutina estructurada de cálculo manual, como nosotros lo hacemos, pero está colocado en una plantilla informática que te permite cambiar variables. El cálculo manual nosotros lo hacemos en una herramienta como MATCAD, donde también modificamos esas variables, pero evidentemente es más lento el proceso, dado la cantidad de hojas que tiene información para poder analizar todo el resultado analítico y planteamiento de diseño que está planteado. En cambio, en la idea estática lo que estamos viendo es un cotejo entre los elementos finitos, el índice de formación plástica que puede ocurrir en esos elementos de conexión y el esfuerzo equivalente de von Mises, que es una forma de interpretar todo el estado tensional presente en estos elementos de área o tipo shell que están presentes en las conexiones. Destacando el hecho que ni la soldadura ni el perno son un sólido modelado en idea estática. Así que las condiciones de frontera es algo que internamente la idea estática hace una propuesta y hace una validación y se acercan a resultados bastante consistentes con lo que sería el cálculo manual. Así que hay diferentes modelos de cómo abordar y comprender el uso de idea estática. Uno de los ejercicios clásicos que se van a enfrentar es el hecho, cuando usted hace el modelo de idea estática, lo primero que pasa es que ese modelo, la carga de corte está colocada en los pernos. Eso está muy bien si no considero que la viga va a rotar. Cuando la viga rota, hay acción y reacción y aplastamiento y corte desviado sobre estos pernos. Cosa de que en un modelo tal y como la plantilla lo trae, no está incorporado. Tengo que incorporar el momento producto de la excentricidad por el cortante aplicado y esa condición se incorpora para obtener un resultado. Fíjense que aquí, si yo hubiera diseñado sin conocimiento, los pernos estarían trabajando al 29%, por lo cual me aventuraría seguramente a cambiar el tamaño o el número de pernos. Pero en la realidad, si tomamos en consideración las excentricidades internas, que están claras en todos los procedimientos y manuales y guías de diseño, resulta que él estaría trabajando al 86%. Si yo quito un perno de aquí, esta conexión fallaría por temas de las excentricidades inducidas dentro de la conexión, sea por condición coplanar o no coplanar, como veremos un poco en todo el procedimiento. Así que no crean que por tener una herramienta ya tienen la solución perfecta. No, la solución va a ser perfecta en la medida que usted comprenda lo que esté haciendo y tome la herramienta para realmente ayudarse en los temas de tiempo a resolver todo lo que sería el diseño de una edificación, porque usted en 3, 4 semanas tiene que entregar un proyecto completo con ingeniería de detalle incluyendo. Entonces, evidentemente, aquí nos pasearemos por toda esta serie de ejemplos que nos permitirán comprender los fundamentos del diseño de conexiones, el flujo de tensiones y los elementos de conexión y qué estados límites podría aplicar conforme a lo establecido en las guías de diseño, el capítulo J y el resto de los capítulos e información que uno tiene en documentos como el manual de construcción, el manual de diseño sísmico, todo lo que evidentemente veremos que aplica de los anclajes en el capítulo 17 de la 6318 y las investigaciones, tesis y otros documentos de información importante que nosotros tenemos que utilizar para poder llegar a tener un conocimiento profundo de lo que ahí está ocurriendo. Porque tal y como decía el ingeniero Eliud, esto no se trata simplemente de ir
obtener un resultado y ya aceptar que el resultado es válido. Esto implica que uno tiene que hacer ciertos análisis, ver los problemas desde varias aristas, sobre todo en las cosas no tipificables del diseño de conexiones a los cuales nos podemos enfrentar. Y que esta especialización lo que busca es que con la información de un número finito de conexiones a nivel de comportamiento podamos resolver el 100% de las conexiones, aún conexiones que nosotros no hemos visto en la especialización, pero que tendremos el conocimiento para abordarlas y para identificar cuáles serían las debilidades, dónde limitar los mecanismos de fractura, dónde propiciar los mecanismos cedentes y saber cómo configurar y geometrizar esa conexión para que tenga un buen comportamiento y desempeño. Y después con un software de mercado de elementos finitos poder validarlo. Pero yo sé hacia dónde, cómo debe estar desarrollada la conexión para que realmente tenga un buen comportamiento y desempeño estructural. Después entramos en un módulo 2. Aquí empezamos a introducir el concepto del diseño sismo resistente, porque hay una clara diferenciación entre las conexiones que no pertenecen a los sistemas de resistencia sísmica y las conexiones que sí pertenecen a los sistemas de resistencia sísmica, que una de ellas es el diseño por capacidad. Ya ese modelo elástico lineal que nosotros utilizamos en ETAPS, en MIDAS, en STAT, en lo que sea, y usted siempre está soñando con agarrar un boot, tomar todo el estado de solicitación de las 300 combinaciones que tiene en el modelo, llevárselo a idea estática y diseñar la conexión. Usted dice, qué maravilla, mi conexión está bien diseñada. Pues en el diseño sismo resistente le puedo decir que eso no es cierto. Las, todas estas 600 combinaciones que pueda tener el modelo elástico lineal, comparado con los conceptos de diseño por capacidad y el detallado sismo resistente, exigen mucho más de lo que simplemente es tomar un nodo y llevártelo a un software. En el rango elástico del comportamiento, sí, eso es perfectamente válido. Pero en el diseño sismo resistente no. Y aquí entonces en este módulo empezamos a enfrentarnos a esta condición. Nos pasearemos por toda una cantidad de conceptos para poder comprender por qué la conexión debe verse en el contexto del pórtico o del sistema resistente que lo contiene. No lo puedo ver aislado. Fíjense que modelos de idea estática es un problema aislado, pero tengo que verlo en el contexto para inclusive lograr el equilibrio de tensiones que en el mundo de la no linealidad no es fácil detectarlo. En el mundo del análisis elástico lineal es perfectamente lograr esa balanza de equilibrio de tensiones, pero en el mundo del comportamiento inelástico, solo un modelo no lineal podría llevarnos a una idea de cuál es el estado de solicitación presente en todos los miembros que competen a ese nodo de conexión. Y evidentemente esto tiene que tener fundamento. Y aquí nos dedicamos a ese fundamento, a las conexiones precalificadas estándar, que son de carácter obligatorio y exclusivo. No pueden utilizar conexiones en sistemas intermedios y especiales a momento que no pertenezcan a la 358. Esto lo hemos aclarado siempre. A veces la gente me dice, no, es que yo estoy acostumbrado a utilizar perfiles tubulares. Bueno, con los perfiles tubulares tiene una sola conexión que funciona como columna y otras dos patentadas que utilizan la patente como vehículo para que usted pueda implementarlo en la obra. Entonces, hasta tanto no haya investigaciones que den un procedimiento que valide conforme a la 358 esa conexión, no habrá forma de resolverlo. Hay algunas investigaciones que han ocurrido con los perfiles tubulares, rellenos y este tipo de cosas, pero cuidado, el tema de las conexiones precalificadas es obligatorio. Si utilizo un pórtico especial a momento, tengo que utilizar las conexiones, algunas de las conexiones que están aquí y cumplir todos los requerimientos de precalificación y de detallado que me impone tanto la 358 como la 341. Así que veremos también esas conexiones patentadas, que vuelvo a insistir, es un tema, y veremos cómo abordar esto en RAM Connection. Y les destaco lo siguiente. El hecho de que utilicemos RAM o IDEA no es suficiente para todos los requisitos de diseño que establece el 358. ¿Por qué? Porque hay lecturas que el RAM no ha incorporado totalmente y hay como el criterio de columna fuerte y viga débil, y el de ingeniería estática es muy difícil por la vía indirecta poder identificar ciertos estados límites que evidentemente por temas de estabilidad o del criterio de columna fuerte y viga débil o por temas de pandeo prematuro, el gusset plate, una cantidad de cosas, no podemos ver, hacer lectura explícita. No quiere decir que no puede hacer una lectura indirecta para poder saber que lo que estoy haciendo es correcto. Pero evidentemente necesito de la experiencia y de la comprensión de qué es lo que estoy leyendo en el programa
y que es lo que el cálculo manual y procedimental de la 358 me exige. Y esto es un aspecto que a veces la gente pierde de perspectiva. Dice, no, yo diseñé la conexión con RAM, está perfecta. Es probable que no esté perfecta. La diseñé con idea estática. Sí, algo es probable que se haya escapado si usted no tiene el conocimiento del diseño de conexiones. Si tiene el conocimiento, evidentemente estas herramientas, ya esa suficiencia la puedo llevar porque yo sé cómo voy a geometrizar y cómo voy a plantear la conexión. Pero en ausencia de conocimiento, estos programas no me dan la totalidad de lo que yo quiero. No quiere decir que no sean unos programas poderosos, lo son y son unas herramientas fantásticas, pero en manos de quien sepa utilizar la herramienta. Una persona sin conocimiento del mundo de conexiones difícilmente va a sacarle provecho a una herramienta en el diseño sismorresistente. En el diseño elástico no hay problema. Usted puede meter el estado tensional, el equilibrio de todas las solicitaciones de los elementos que llegan a ese nodo y podrá hacer un diseño. Pero eso es un equilibrio estático. Pero en el comportamiento inelástico, dinámico de una estructura, cuidado, aplicar los requerimientos de la 341 y de la 358 exigen muchas cosas que no es fácil, de fácil predicción en estos software o hacen caso omiso de ciertas cosas en el software que nosotros tenemos que complementar para poderlo llevar. Así que este módulo 2 ya empieza a generar una cantidad de ruidos en el alumno muy importante, sobre todo si no ha tenido experiencia y empieza a darse cuenta que esto no es juego y que de alguna manera hay que tomar el cálculo manual con mucha fortaleza para poder definir el análisis, por ejemplo, como estamos viendo del nodo y ver el criterio con una fuerte y viga débil, que por cierto, muchos programas no necesariamente lo diseñan correctamente. Entonces, tengo que aprender a leer esto también y de alguna manera poder verificar manualmente y una vez que ya yo tenga calibrado cómo debo interpretar la herramienta, tomar mis previsiones de diseño. Las herramientas son eso, herramientas que me permiten acelerar el proceso, pero no sustituyen mi capacidad de comprensión del problema, ¿no? Todo este tema veremos de dónde apareció, por qué la exigencia normativa y los ensayos evidentemente involucrados, los diferentes tipos de conexiones, el cálculo manual, el detallado, obligatorio, exigente y precalificado de los mismos. Hay aspectos geométricos limitativos, aspectos de estabilidad inclusive de contra el pandeo lateral de las alas superior e inferior que exigen de una conexión bien importante. Ya una correíta no es suficiente para resolver la estabilidad que exige que una conexión vaya a producir los mecanismos de rótula plástica en estas zonas. Entonces, esto es muy exigente y todo queda plasmado, evidentemente, en hojas de cálculo, modelos y conexiones para cada una de estas consideraciones. Las conexiones patentadas, bueno, sabemos que hay lineamientos, pero hay que ceñirse a que la patente, los elementos de conexión, me los va a suministrar un distribuidor oficial de la patente, pero veremos todo lo que sería lo contentivo a estas conexiones. Veremos cómo lo aborda programas como RAM y como idea estática y hablaremos de las bondades y de las limitaciones que tenemos que estar conscientes para poder resolver el problema. Hoy me preguntaban justamente en la especialización de conexiones que está terminando el tema del Doubler. En idea estática, una de las formas de identificar el Doubler es darme cuenta de que primero no se produce la rótula plástica en la viga y después la cedencia por corte se manifiesta en el alma. Ahora, el espesor normativo, qué dimensión debe tener esa plancha de refuerzo en el alma, qué espesor mínimo debe tener para vencer la curvatura del perfil, son aspectos que muchos de estos programas te dan una cierta alerta, un warning, pero no te resuelven el problema, porque no es una plantilla constructiva, es una plantilla de modelo que permite evaluar ese modelo. Si ese modelo está mal geometrizado, la solución está mala. Si ese modelo está bien planteado geométricamente, conforme a las limitaciones de separación, distancias al borde, que permitan la constructibilidad e inclusive la apriete con las herramientas, ese modelo representará algo que constructivamente es viable. Pero recuérdense que nosotros no hacemos análisis
de conexiones con el software. Hacemos análisis de modelos idealizados de esas conexiones. Si ese modelo está mal idealizado, estamos produciendo algo que no va a tener realmente un comportamiento adecuado. Así que todo esto lo estaremos viendo. Además, un tema interesante, el tema de rigidez, que por ejemplo, en el caso del cálculo manual, tenemos algunas referencias, pero modelos como idea estática te permiten hacer un análisis de rigidez que te indica si realmente lo que estás planteando está dentro de lo que la norma exige, que en el caso de la 358 es que las conexiones sean rígidas en su comportamiento. Vemos los temas de deformaciones plásticas, todo lo que implica la distribución de tensiones. Vemos como el refuerzo del alma toma gran parte y limita la plastificación en la zona de nodo, garantizando la propiciación de la rótula plástica. O sea, todo esto lo veremos en detalles, con ejemplos y tratando de que ustedes comprendan la naturaleza del problema, las bondades y las limitaciones que van a encontrar en el software y también en el cálculo manual. Porque evidentemente nosotros tenemos limitaciones de las proposiciones que se pueden hacer tanto en los diferentes modelos y la concepción de esos modelos y la idealización de esos modelos, como en el flujo de tensiones planteado en el cálculo manual. Y si comprendo la naturaleza de este tipo de limitaciones, estaré claro hasta dónde me estaré moviendo en algo que sea confiable y seguro a nivel del diseño estructural. Después entraremos al módulo 3. Aunque hablamos de pórticos arriostrados, también aquí hablaremos de celosías desde un punto de vista estático, entendiendo de que todo lo que apliquemos a los pórticos, muchas de las cosas que aplicamos al diseño de los gusset plate y de las conexiones de los sistemas arrastrados aplican perfectamente a las cerches y celosía, extrayendo de esa información los requisitos sismoresistentes que aplican en el caso específico del comportamiento de la placa nodo o del gusset plate. Pero veremos todos los temas de comportamiento. Un aspecto importante es que tenemos que entender esas conexiones en el contexto del pórtico de las cuales contiene. El tema normativo, temas de detallado, que si no se aplican estos criterios detallados, no puedo apropiarme de un valor de R como el que ustedes establecen en el modelo elástico lineal, o sea, un espectro reducido. Si ustedes no han dimensionado correctamente estas conexiones, aunque las hayan diseñado por capacidad, el comportamiento será nefasto desde el punto de vista de la ductilidad que puede entregar el sistema. Porque no he preparado la ingeniería de detalle y los elementos de conexión para que se propicien los mecanismos dúctiles que estoy buscando. Eso es lo complejo del diseño sismoresistente. Diferentes ópticas más actuales de cómo atacar el problema del gusset, el fall line o el 2T, el método elíptico, la rótula plástica cuando el pandeo del arrestamiento es dentro del plano resistente y todo lo que implica un detalle, un detallado consistente al mismo. Soportado en las diferentes hojas de cálculo de los diferentes ejemplos que pueden ser perfectamente replicados en programas como idea estática, programas como RAM con algunas limitaciones, porque RAM no te permite tomar partido de la geometría, sino que cuando tú le dices que tiene una condición sismoresistente, él automáticamente da una propuesta de plancha, pero que evidentemente para nosotros va a ser fundamental comprender los temas de comportamiento y poder garantizar en todo momento que, dada la geometría planteada, se producen los mecanismos de rótula plástica que estoy buscando y propiciando en los sistemas especiales del gusset plate. Y que claramente, manipulando el programa, evidentemente, puedo obtener. No sale de un análisis clásico, sino de un análisis de comprender cómo es el pandeo y cuál es ese pandeo de Euler presente y poderlo implementar y darnos cuenta de que efectivamente sí se va a propiciar el mecanismo que estoy buscando, tal y como se ve en los ensayos que se plantean. Ese tema de los arrestamientos llegando evidentemente al nodo, a la placa base, el tema de la X de dos pisos, los procedimientos que están en la guía de diseño número 29 para poder hacer el refuerzo del alma de la viga, porque el alma de la viga se puede ver comprometida
y tengo que reforzarlo no solo con atiesadores de alma, sino con refuerzo de doublers que claramente en el procedimiento de la guía de diseño número 29 quedan destacados como que van a ocurrir. Cedencias longitudinales y transversales por corte en el alma, que dado el espesor y la dimensión del alma, pudiese no ser capaz el perfil al cual está llegando la X de dos pisos para poder desarrollar ese estado tensional. Esto es un tema complejo. ¿Cómo identificar lo que está ocurriendo y los diferentes mecanismos que puedo observar que de los índices de formación plástica, fracturas, bloques de cortante, cedencia, desgarramientos, aplastamientos? Fíjense, cedencia en el, fractura en el área neta, probablemente ancho efectivo de Whitmore, propiciación del bloque de cortante, una cantidad de situaciones que yo logro leer, pero si comprendo el estado límite. Si no lo comprendo, para mí esto será simplemente una concentración de coloraciones donde me indica dónde hay más esfuerzo o menos esfuerzo, pero no sabré cuál es el mecanismo de falla que está ocurriendo en la conexión. Por eso insisto, un software de elementos finitos tan poderoso como unidad estática requiere de que uno comprenda los estados límites para poder hacer una interpretación correcta. Si no, estará trabajando de manera ciega respecto a los resultados obtenidos, tratando de que todo aquí esté bien, pero les puedo garantizar que muchas veces esto está bien y la conexión está mala, está mal conceptualizada, no va a tener el desempeño que yo estoy buscando. Principalmente en las situaciones donde está involucrado el diseño sismo resistente, que son las conexiones más importantes de una edificación. El tema de los pórticos excéntricos, que fíjense que el diseño de la conexión o de las diferentes conexiones tiene que ver con el ámbito de cómo se deforma ese pórtico, cosa que es difícil verlo en idea estática, pero tendré que buscar la manera de equilibrar el estado tensional para ver lo que ocurre y se da clara representación de los problemas de la dimensión de la viga eslabón. Si es muy grande, si es muy pequeña esa dimensión, tendrá deformaciones por corte o por flexión o combinación de ellas dependiendo de la naturaleza de esa dimensión. Y en el contexto del pórtico, dependiendo del desplazamiento y de la utilidad del piso, veremos esos mecanismos propiciarse. Finalmente ya entramos entonces en la fase de las placas base y los anclajes. Para decirles una referencia, en el mundo forense, la falla de los edificios de acero debe la principal falla y el 30% de esa falla a la placa base y los anclajes. No es una falla menor, es una falla que denota el desconocimiento que tenemos los ingenieros estructurales del comportamiento de la placa base y sus anclajes, incluyendo el hormigón que contiene esos anclajes. Entonces es muy importante y creo que la aparición de la guía de diseño número 1 en su tercera edición en el año 2024 aclara muchos conceptos que la segunda edición no daba referencias. Y la única referencia que teníamos los estructurales era las investigaciones. El manual de diseño sísmico que también lo tocaba de manera, bueno, ahí lo tocaba, para decirlo, ¿no? Pero no entraba en el problema pendular de un edificio de gran importancia y una placa base con unas dimensiones y una demanda importante. Y el problema del hormigón es que el ACI 318 en su capítulo 17, el enfoque es el hormigón sin armar. Pero en el diseño sismorresistente, los anclajes en el hormigón siempre necesitarán refuerzo adicional porque el hormigón en sí mismo, sin reforzar, no puede resolver el estado y la demanda por corte, por flexión y carga axial que impone la placa base y los anclajes, conforme a lo que establece el D2.6 de la 341. Entonces, evidentemente aquí nos pasearemos por todos estos conceptos, nos fundamentaremos los procedimientos de la guía de diseño número 1 con las actualizaciones que han venido suscitándose en la segunda edición y en la tercera edición, donde destacaremos algunas cosas importantes de la tercera edición, sobre todo el concepto de weak plate y strong plate, que para los familiarizados con pórticos a momento, ¿se acuerdan del criterio de columna fuerte y viga débil? Strong column, weak beam, el mismo concepto. Si tengo una placa muy rígida o rigidizada, resulta que la rótula plástica se forma
en la columna y en el anclaje, probablemente. Pero si la placa no tiene sistemas de rigidización o no da los niveles de restricción de rotación que se acerquen a un empotramiento, o sea, tengo que hacer un análisis de rigidez que no es explícito, pero que programas como medida estática lo pueden hacer. Evidentemente, si me acerco más a una articulación, estaré en presencia más de un weak plate. Modifico sensiblemente las derivas de los pórticos que contienen esa placa base en esa restricción rotacional por flexión. Y evidentemente la rótula plástica probablemente se propicie en la placa y no en la columna. Esto condiciona el estado de solicitación de la placa base, porque si se forma en la columna, tengo que tomar en cuenta el momento máximo probable que puede entregar la columna. Si se forma en la placa base, ya sé que será el sismo amplificado, pero que muchas veces llega a ser la mitad del momento por capacidad que puede desarrollar la columna desde el punto de vista del máximo momento esperado, así como el cortante involucrado, porque recuerden que corte y momento están totalmente relacionados. Así que hablaremos de todo lo que sería estos temas de diseño, hablaremos de los sistemas mixtos, que hay bastante poca información al respecto, cómo vincularnos con una viga de hacer una viga de hormigón, por ejemplo, o cómo vincularnos a una columna de hormigón, qué consideraciones hay que tener, pero evidentemente a lo largo de los años hemos recopilado información que nos permite poder hacer planteamientos inclusive de hojas de cálculo que les permita a ustedes aproximarse a este diseño. Y nuevamente, como ustedes han visto, en cada módulo siempre confrontamos respecto al cálculo con software. O sea, hay una comparación entre el cálculo manual y el cálculo con software para denotar qué cosas tiene uno, qué cosas tiene el otro, qué cosas carece uno, qué cosas carece el otro, y de esa manera podernos pasear por toda esta concepción. Así que evidentemente todos los procedimientos, toda la ingeniería de detalle involucrada al respecto, los mecanismos de falla, las hojas de cálculo que están involucradas y modelos alternativos como software alternativos que nos permitirán revisar este tipo de condiciones, así como algunos aspectos de planteamiento respecto a esta condición compuesta, documentos y guías de diseño que nos dan auxilio en esta concepción, experiencias constructivas y evidentemente todo llevado a hojas de cálculo, programas como IDEA y RAM con sus limitaciones y bondades, como la flexibilidad del voladizo en función del espesor puede condicionar la distribución de tensiones, cómo interpretar si estamos en presencia de una placa rígida o una placa débil o flexible en función del estado de solicitación de los anclajes y su ubicación, que en resumidas cuentas debe estar lo más cerca del ala de la columna como sea posible y evitar los efectos del doble voladizo. Todas estas consideraciones las veremos en profundidad. El tema del arriestramiento llegando al alma, por ejemplo, de una columna doble T, los refuerzos pertinentes para controlar los niveles de deformación de ese pórtico y poder hacer una mejor distribución sobre los anclajes del lado opuesto, que son los que principalmente están excitados por la tracción del arriesgamiento presente en la conexión, así como modelos asociados a condición compuesta, que vuelvo a insistir, hay poca información, pero la hemos logrado recopilar para poder distribuírselas a ustedes. Y ya cerrando todo el capítulo de cálculo de conexiones, en el cual ya ha terminado con el capítulo 4, entramos a la fase no menos importante de la ingeniería de detalle. Los modelos tridimensionales, la ingeniería de detalle, los detalles constructivos. Y aquí seguramente el ingeniero Bartolomé querrá mostrar algunas cosas. Pero bueno, nos paseamos con modelos en Revit, digamos, en Advanced Steel, en Tecla, en SolidWorks, planos, qué debe contener un plano, qué información debe estar plasmada, todas las notas, modelos tridimensionales de soluciones de edificaciones, cómo se ven en los diferentes software, cómo plantearlo, cómo verificar que constructivamente es viable, que no hay problemas de interferencia de los elementos de conexión. Así que aquí nos podremos pasear seguramente por una cantidad de aspectos del detallado y de la ingeniería de detalle que son fundamentales y son nuestra carta de presentación. Voy a insistir
Yo veo un proyecto de acero y si yo me voy a los planos de conexión, ya yo sé qué tipo de experiencia tiene el profesional que está desarrollando ese proyecto. Porque la ingeniería de detalle y los planos de diseño hablan mucho y es nuestra carta de presentación como profesionales. Así que evidentemente el ámbito constructivo, las tolerancias, las herramientas, los métodos para pretensión mínima, los temas de fabricación, todo esto evidentemente estará relacionado. No sé, Bartolomé, si quieras mostrar algo o si queda tiempo un poco para mostrar algo. Sabemos que estamos un poco sobre la hora. Coméntame a ver. Bueno, es probable que ya estemos mucho sobre la hora. Así que, como ustedes han podido ver, el tema de conexiones tiene diferentes aristas. No hay forma de que podamos cotejar toda esta información de manera de saber que hay una única línea de pensamiento. De hecho, cuando uno comprende todo lo que es el flujo de tensiones y los estados límites involucrados y uno toma otra norma, puede identificar rápidamente en esa otra norma cualquier cosa que se esté suscitando en el planteamiento que a diferencia de lo que nosotros manejamos como norma ANSI ISC y manuales de diseño y guías de diseño de la ICC, cuando comparamos esa información con otras normas, podemos claramente tener sensibilidad de cómo lo abordan otras normas y no estar perdidos en cómo aplicar otra norma por alguna razón de que estemos trabajando en un proyecto fuera de nuestro ámbito normativo tradicional. Entonces, vamos a dar un chance a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta. Recordarles a ustedes que pueden hacer el contacto con nosotros. Todas estas especializaciones, evidentemente en el caso del diseño de conexiones de acero, fíjense que está por comenzar la semana que viene, así que todavía tienen chances si tienen todavía pensado, digamos, o no están escritos e iniciar una especialización con nosotros, bienvenidos a ella. Y recordarles que, bueno, que cualquier consulta pueden perfectamente escribirnos y nosotros con mucho gusto aclararemos cualesquiera dudas que ustedes tengan. Entonces, bueno, no queda más sino despedirme y nos estaremos viendo en nuestros próximos seminarios web, que fíjense que en nuestra página pueden entonces ustedes perfectamente ver todo lo que se habla. El curso de tecla, que está muy asociado a las estructuras de acero, el curso de CIPECAD, las experiencias BIM, Autodesk, construcción en la nube. Como ustedes saben, nosotros todos los meses entregamos una cantidad de seminarios muy importantes que siempre tienen una información interesante que recibir. Hasta luego a todos y nos veremos en nuestro próximo seminario web.